Templo de Borobudur, la mayor joya arquitectónica del budismo y también una de las expresiones de la potencia creadora de Java, la isla que ha protagonizado la historia de lo que hoy es Indonesia. El budismo, mezclado con el hinduismo, actuó como una de las primeras fuerzas históricas que iniciaron el camino hacia la unidad política de la actual Indonesia. Sin embargo, fue el Islam lo que con el tiempo se convertiría en el factor clave de cohesión frente al colonizador portugués, británico y holandés. Hoy, con el 90% de su población musulmana, el Islam sigue siendo la principal fuerza uniformadora en un país de naturaleza centrífuga. Disgregado en más de 13.000 islas, su cultura original se reparte en cientos de etnias de muy distinto origen y tradición. La inmensa mayoría de ellas asisten ahora a la pérdida de sus diferencias porque una fuerza centrípeta superior, la del proyecto de unidad política que surge tras el colonialismo, ha puesto coto a la diversidad cultural que no se adapte al modelo de crecimiento impulsado desde Yakarta. La selva de la isla de Borneo. A diferencia de otras zonas ecuatoriales más homogéneas, Borneo tiene una geografía sinuosa que propicia una gran variedad de microespacios. La civilización Dayak surgió de este laberinto vegetal. Sus orígenes son desconocidos, pero allí estaban mucho antes de que los mercaderes indios, chinos o malayos arribaran a las costas a principios de la era cristiana. Ya entonces, habían dado lugar a más de 200 etnias diferentes. Todas, sin embargo, con un rasgo común. Son culturas que nacen de la selva y no son concebibles fuera de este ecosistema. La longhouse o casa comunal es el estandarte de la arquitectura Dayak. Son pueblos comunitarios, en continua interacción social, aunque estén organizados en familias con espacios propios dentro de la vivienda. También es una forma compartida de defenderse en un medio en el que el peligro acecha por cualquier lado. Los tótems son los guardianes de la casa, pues en la selva no existen fronteras entre lo físico y lo sobrenatural. Ambos conforman una única realidad. Y si los Dayak están organizados en ciertos estamentos sociales, sus espíritus se estructuran, asimismo, en jerarquías que reinan y regulan toda forma de existencia. Por su presencia y su poder, es vital mantener un contacto estrecho con los espíritus para asegurarse su bendición continua. Esta ceremonia, por ejemplo, agradece a los espíritus su benefactora intervención en las cosechas tras la estación de las lluvias. La comunidad pertenece a la etnia Benuak y está asentada en la zona interior del río Mahakam, en la parte oriental de Borneo. Pero ni la longhouse ni la ceremonia son reales. Las casas comunales son reliquias del pasado. El gobierno, por razones de higiene, las está sustituyendo por viviendas individuales fuera de la selva. La danza tampoco celebra nada. Tan solo es una exhibición para el turismo incipiente del Kalimantan oriental. El proceso de desaparición de la cultura tradicional Dayak es imparable. Su suerte corre paralela a la de la selva, y esta está asediada por la explotación comercial y el aluvión de inmigrantes procedentes de otras islas indonesias. Así, desde mediados del pasado siglo, todas las formas de vida que se rigen por los ciclos de la naturaleza y la acción de sus dioses están abocadas a la desaparición. Los pobladores indígenas se ubican en asentamientos como este, en casas unifamiliares levantadas en las riberas de los ríos para favorecer al menos su integración en la sociedad indonesia. El cambio tiene el trauma del impacto súbito. En menos de 40 años se han roto los lazos con una forma de vida que llevaba siglos transmitiéndose de generación en generación. La selva ha dejado de ser el almacén y la huerta, la fuente medicinal, el hogar de los dioses y sobre todo la entidad que les otorgaba unas señas de identidad. A pesar de las dificultades, los Dayak se resisten a abandonar sus creencias y sus costumbres, y aunque en lugares como Egen, el nombre de este poblado, cueste mantener los vínculos con su cultura, todavía encomiendan sus enfermedades a la acción de los espíritus.
Los rituales de curación representan también una oportunidad para la integración comunitaria. Estos rituales duran varios días y exigen largos preparativos en los que el chamán investiga concienzudamente la identidad del mal y del espíritu asociado. No es tarea fácil, pues los Dayak no son meros animistas. Su panteón de dioses es muy amplio. Solo cuando el curandero tiene certeza sobre el origen del mal y sabe a quién recurrir, se procede a la ceremonia de curación o, si es el caso, de preparación al tránsito de muerte. Durante noches se suceden las ofrendas, los cánticos y las plegarias, tanto para redimir posibles conductas incorrectas que hayan favorecido la enfermedad, como para evocar la ayuda sobrenatural apropiada. Este ritual es, sin embargo, un eco lejano de lo que fueron en su día. Algunos Dayak, aunque no se atreven a confesarlo abiertamente, creen que ahora han perdido buena parte de su poder mágico y de su eficacia. Los espíritus, dicen, les están abandonando por las tropelías que el hombre está cometiendo en los bosques, el hogar de los dioses. Quizá por ello, de la ancestral civilización Dayak, solo queda el rastro borroso de sus últimos testigos genuinos. Como estas mujeres, testimonios de la etnia keniá, cuyas esencias seguramente morirán con ellas a falta de espacio vital y de relevos, y por tanto, de sentido. Queda fuera de contexto tatuarse como ellas o colgarse en las orejas los aros de la fertilidad que iban sumando desde la primera menstruación. Su canto se extingue como la acción de esta otra mujer de la etnia Benuak, que también retrotrae al pasado. Sigue ejerciendo como curandera de su aldea, prácticamente abandonada. Arraigada a su tierra, guardiana de un conocimiento que se perderá con ella, trata de preservar sobre todo a los supervivientes que no han podido subir al tren de la emigración. Similar proceso ocurre en muchas de las pequeñas poblaciones Dayak que tradicionalmente han vivido en las riberas de los múltiples ríos y afluentes que recorren las tierras bajas de Borneo y que todavía mantienen sus antiguos emplazamientos. En esta geografía, las mujeres siguen jugando un papel vital en las actividades básicas de la supervivencia durante siglos, garantizadas por la abundancia del medio y la experiencia acumulada sobre cómo preservarlo. De su conocimiento de los ciclos hidrológicos y de los periodos de desove de los peces, eran capaces de desarrollar, por ejemplo, un calendario preciso del movimiento de las aguas, que luego se combinaban con los calendarios lunares y estelares elaborados sobre todo por los hombres. Ahora, sus hombres se han tenido que adaptar al comercio de la madera, el trabajo en fábricas, en las minas o en las plantaciones de aceite de palma. Ellas, mientras, las que quedan, siguen pescando con sus métodos tradicionales, las trampas de bambú creadas por ellas mismas, las redes, los arpones y venenos específicos que conocen para cada especie. La pesca era un complemento a las actividades cinegéticas masculinas, pero ahora se ha convertido en la principal fuente de proteínas en los minúsculos poblados que, como este, de la etnia Benuak, están sostenidos por las mujeres. Complementan su dieta con los productos de huerta que ellas mismas atienden, como la mandioca, el sagu, las batatas, las frutas y sobre todo el arroz.
A pesar de no ser originario de Borneo, pues fue introducido por los malayos en los primeros siglos de la era cristiana, es, como en todo el sudeste asiático, el alimento básico. Por fortuna, siguen manteniendo gran número de variedades. Solo entre los Benuak, dispersos por el Kalimantan, se cultivan más de 25. La selva también ha sido proveedora básica de materias primas, como las fibras vegetales para la elaboración de tejidos, cestos y mobiliario. El dayu que recogen este padre con su hijo es característico de la zona central y este de Borneo. Una vez cortada la hoja, se lava para extraer la fibra, tarea que vuelve otra vez a manos de las mujeres, ya que adentrarse en la selva estaba reservado a los hombres. Después tiñen las hebras con materiales naturales, como bayas trituradas y disueltas en agua, los minerales del suelo de la selva o los pétalos de ciertas flores. Sus técnicas, tapices y telas, con sus dibujos geométricos, en su origen réplicas abstractas del mundo natural que le rodeaba, se conservan porque, una vez más, dependen de la habilidad femenina. Gracias a ello, los dayak que resisten en sus lugares de origen han encontrado una fuente de ingresos extra con su comercialización al exterior. Expulsados de la selva, las nuevas generaciones dayak se han desplazado a los centros urbanos de Borneo. Tras haber perdido la batalla como civilización, ahora libran una batalla política por el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos frente a los miles de colonizadores, procedentes de Java, Bali y Madura, que están explotando los recursos del Kalimantan. Para su desgracia, se han hecho internacionalmente conocidos por la costumbre más atávica de su cultura: cortar la cabeza de los enemigos, una costumbre que ya habían abandonado sus predecesores. Los madurenses son el principal y recurrente objeto de su ira. Isla de Sumatra, la más desertizada de Indonesia por su madera y las riquezas de su subsuelo. Estamos en un asentamiento creado para una comunidad Orang Rimba, los nómadas que habitaban las más espesas y cerradas selvas vírgenes del centro y sur de Sumatra. Los Orang Rimba representan uno de los casos más dramáticos de acoso sistemático y de desprecio cultural, bajo la consideración de ser un pueblo demasiado primitivo. Son los más parias entre los parias de Indonesia. También son los idiotas, que es el significado del apelativo kubu, con el que se les bautizó desde Java. El ñame en estado natural y el arroz eran la base de su dieta cuando su supervivencia era una lucha sin cuartel por ganar a la jungla pequeñas parcelas para quemar y roturar. Ahora, en el límite de su existencia como etnia, malviven marginados y reducidos, sin selva y sin nadie que les haga un poco partícipes al menos de las riquezas de la explotación de Sumatra. Solo algunos misioneros cristianos tratan de compensar el vacío vital y espiritual que ha creado la desaparición de su medio, el bosque, al que veneraban como sus hijos legítimos. Del bosque conocían y ponían nombre a todos y cada uno de sus árboles, y tal era su respeto que el daño infringido a uno de ellos recibía el castigo de una multa. Su animismo primario, sustentado en la acción de las fuerzas elementales de la naturaleza, tenía también espíritus con rostro humano. Así, se sentían más integrados y seguros frente a la hostilidad de la selva. El gigón, un instrumento de lengüeta que utiliza la boca como caja de resonancia, suena como el último eco apenas audible de los Orang Rimba. Su música reiterativa, que oye sobre todo el intérprete, asemeja a la actitud de resistencia pasiva, de mutismo, que caracteriza y ha caracterizado a esta etnia, siempre temerosa de la selva, siempre asustada del otro, del extraño. La sencilla forma de vida de los Orang Rimba desaparece sin dejar apenas rastro.
La carencia de una cultura material que les identifique y les suceda convierte en invisible su paso por la historia de la selva. Java, la isla de mayor densidad de población de la Tierra, con más de 100 millones de habitantes y la más occidentalizada de Indonesia. Contra todo pronóstico, precisamente aquí, existe un reducto de la cultura sunda, cuyas esencias han logrado no ser aún devoradas. Protegidos en el Parque Nacional de Halimun, en el oeste de la isla, unas 25.000 personas viven y presumen de una tradición que les ha guiado desde hace más de 600 años. La fidelidad a la agricultura, sobre todo al arroz, como fuente principal de ingresos, vertebra esta tradición. Y al igual que sus antepasados, y para no sobreexplotar la tierra, mantienen la costumbre de una sola cosecha anual. También, para no perder su legado, siguen cultivando 148 variedades de grano, aunque la mayoría no sean tan productivos como los que se han generalizado en otras regiones de Indonesia. Ahora, a pesar de fenómenos como la globalización y los cambios que afectan a todo el mundo, la tradición de este pueblo pervive, pues tanto las gentes de la región como yo mismo nos esforzamos por mantenerla y no permitimos que se altere por la influencia de las costumbres modernas. Mi pueblo siempre ha reaccionado con firmeza por defender y preservar lo suyo. La modernización hay que asimilarla poco a poco para que no modifique de forma negativa nuestro modo y calidad de vida. Aquí, nuestras tradiciones siguen vivas, porque se transmiten de padres a hijos y de abuelos a nietos. La vida comunitaria, una arraigada fe musulmana exenta de fanatismo y el empeño por dosificar la introducción de la tecnología, que solo se admite cuando no destruye sus costumbres, explica por parte de ellos que se mantenga su cultura. El hecho de que vivan aislados en las montañas y que sus tierras no sean objeto de la codicia externa también favorece la existencia intacta de esta isla étnica. En las tierras altas del norte de Tailandia tiene lugar otra forma de coexistencia entre una cultura dominante y pequeñas tribus que no participan del origen y la historia común. Estamos en la zona de los Hakka, una etnia proveniente de la región chino-tibetana. Emigrantes en los 2 últimos siglos se instalaron en tierras de nadie, en las que empezaron a practicar una agricultura de rotación en el bosque, completada con la caza, la recolección y el intercambio con otras comunidades. Su caso es frecuente en el sudeste asiático. Con los programas de desarrollo, los estados nacionales intervienen y regulan el uso de la tierra. La presión demográfica y los intereses forestales suelen conducir a que las tribus que viven del bosque vean muy restringidas sus anteriores áreas naturales. Así, aunque grupos como los Hakka no sufran procesos agresivos de aculturación, sus tradicionales formas de subsistencia quedan tan limitadas que se ven condenados al continuo empobrecimiento. Como el proceso de integración nacional, la transformación de su forma de vida, el acceso a la educación o el cambio de mentalidades es mucho más lento, esta alteración de su economía aboca irremediablemente a la extinción como etnia. Mientras tanto, con la venta de su artesanía tradicional, tratan de suplir las carencias que ahora sufren al quedarse sin tierra. De hecho, sus peculiares tejidos de algodón que las mujeres extraen a partir de unos pequeños usos manuales se han convertido en su principal fuente de ingresos. Junto a la calidad de los tejidos, su exótico aspecto les ha convertido en un importante reclamo turístico en el país más visitado del sudeste asiático.
la pervivencia de sus costumbres originales, como desmontar las casas de los miembros de la comunidad que perecen para que no queden impregnados allí sus espíritus, fomenta asimismo su carácter pintoresco bajo la mirada occidental. Así, los Akha, los más pobres de todas las tribus del norte de Tailandia, ponen de manifiesto una realidad del presente, una cultura que todavía permanece, pero no las formas de vida que la generaron. Su situación asemeja a la de los indios que permanecen en las reservas de América. Estos espectaculares campos de arroz pertenecen a los Toraja, una de las culturas mejor conservadas de la isla de Sulawesi, Indonesia. La presencia del colonizador fue, en este caso, benefactora para su supervivencia, pues los holandeses pusieron paz sobre las guerras endémicas que mantenían las diferentes etnias de la isla. Gracias a ello, los Toraja se volvieron sedentarios y dieron cauce de expresión a una refinada y singular cultura. Junto a sus campos de arroz, otro señuelo de su armónica existencia son sus casas con forma de barco, con sus cabezas y cornamentas de búfalos, símbolos de fertilidad, riqueza y protección frente a los espíritus malignos. Sin embargo, lo más importante en la plácida vida Toraja es, irónicamente, la muerte. La actividad de estos hombres que construyen un lecho para transportar un ataúd indica que va a tener lugar el acontecimiento social más trascendente, la celebración durante varios días de los funerales que culminan con el traslado del fallecido a su panteón familiar. El objetivo de tanta celebración es que el muerto llegue al cielo contento por los agasajos recibidos y que obtenga en el otro mundo un estatus similar o mejor al que regentaba en vida. Así, también su espíritu desde su tumba protegerá a su familia. El hecho de condicionar el destino en el más allá a la grandiosidad de los fastos funerarios obliga a las familias a invertir fuertes sumas de dinero y, en muchos casos, a endeudarse durante varias generaciones. Hay que impresionar también a los cientos de invitados de otras islas indonesias que asisten a las ceremonias. Con ellos también se contraen compromisos sociales, obligaciones futuras de corresponder a su presencia y a sus regalos. Pero el clímax de las ceremonias llega con el sacrificio de decenas de búfalos, el animal más vinculado a su cultura, ya que sus almas acompañarán al difunto para protegerle en el tránsito. Con el paso del tiempo, estas costumbres funerarias han perdido parte de su sentido espiritual genuino en favor de una ceremonia de la ostentación y el alarde entre los vivos. La tradición actúa en este caso contra los propios Toraja, pues se ha convertido en una gravosa carga que hipoteca los recursos de las familias y, por extensión, de la comunidad entera. La historia del hombre y de las interacciones entre sus diversas culturas es abundante en exterminios, intercambios y también situaciones paradójicas. Cuando una cultura se extingue, no siempre se trata de la pérdida de costumbres atávicas. Muchas veces lo que se pierde es conocimiento o modelos alternativos de organización. Quizá por eso, la esperanza de la aldea global también reside en sus posibilidades de enriquecimiento por la diversidad.